Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, soy Ana María y los invito a compartir los próximos 60 minutos, espero que con salud y hablando de salud. El programa del día de hoy, bueno, está no solo enfocado a el COVID-19, que realmente pasó a ser la reina, ¿no? Y pienso, después de 32 años, porque acá el locutor está diciendo 29, pero nos quedamos en el tiempo. Después de 32 años de estar en el aire, jamás me hubiese imaginado hablar continuamente y todos los medios de un solo tema, habiendo tantas y tantas patologías que requieren de una rápida atención. Se dice que, digamos, se descuidó la parte cardiológica y hay muchos problemas cardiológicos, operaciones retrasadas, faltas de controles, porque uno no se acerca a un hospital o a su obra social debido a que tiene miedo del coronavirus, cosa que no tenemos que temer a nada. Lo que sí tenemos que hacer es saber cuidarnos. Por ejemplo, sabemos que la mascarilla siempre y hasta que se descubra una vacuna, el barbijo, ¿no es cierto? Yo como refuerzo tengo la máscara, entonces no vamos a estar unos arriba de los otros, sabemos la distancia. Somos adultos. Al ser adultos, ya nuestros padres no nos dicen esto se debe o esto no se debe. Ya lo aprendimos y lo tenemos que incorporar. Días pasados, y esto lo comenté en uno de los programas, pertenezco a una asociación de fiebre mediterránea familiar. Ustedes ya saben qué es la enfermedad, que hace 2 años y medio aproximadamente llegué a diagnosticarla. Es una enfermedad poco frecuente. Y nos adherimos a FMF Suiza. Entonces hablé con la presidente de la asociación y le comenté: Malena, contame, ¿cómo va tu cuarentena? ¿Cómo la cuarentena? Acá no hay cuarentena en Suiza. Acá nos dijeron qué debíamos hacer. Y vamos a los restaurantes, las mesas están separadas, guardamos las distancias, en los espectáculos públicos entra la mitad de la sala y no tenemos tantos casos. Entonces, bueno, quizá, tal vez, con mucha humildad y respeto, haya que replantear nuestra cuarentena, que ya no es más cuarentena, llevamos casi 90 días, y que nosotros aprendamos a cuidarnos, porque vamos a tener que seguir hasta tanto no haya una vacuna y ver los resultados de esa vacuna, dicho por infectólogos, por médicos, ministros de salud. Esto se instaló y lo tenemos hasta tanto, como bien dije, no tengamos la vacuna. Entonces, ¿vamos a estar 1 año en cuarentena? Eso también hay que replantearlo. Otra de las cosas que hay que replantear es la parte periodística, donde si uno prende el televisor para ver, bueno, ¿qué pasó hoy? ¿Cuántos casos? Porque estamos todos pendientes de los casos.
y de las muertes, ¿no es cierto?, de los fallecidos. Y se habla en todos los canales lo mismo, que no puede ser, que esto, que lo otro. Hablan con los mismos médicos, con las mismas personas. Es una tortura. Entonces, lo que planteo es que se siga hablando del resto de las enfermedades, que se siga hablando o que se comience a hablar en forma seria, con profesionales serios, qué pasa con nuestra psiquis, porque somos cuerpo, alma y cerebro, que la tenemos que cuidar. Yo les comento, salgo solo para hacer las compras y cada 10 días, y para venir acá a mi puesto de trabajo que debo cuidar. Con todos los recaudos, voy en taxi, que me cuesta, y vuelvo en taxi a mi casa. ¿Hasta cuándo se puede hacer una cosa semejante? Estamos haciendo el sacrificio todos juntos, pero necesitamos un respiro. Los comerciantes, la radio está en Obelisco. Yo veía los negocios antiquísimos, cerrados, pero no por cuarentena. Esto se habla. ¿Hasta cuándo lo vamos a hablar? ¿Hasta cuándo vamos a decir que una persona en estado de aislamiento le falta una gratificación, le falta el contacto humano? Por más que exista la videoconferencia, la videollamada y toda la tecnología, no se puede vivir aislado, y más las personas mayores y que viven solas. Entonces, esto es ir para atrás. La persona que tiene un problema de cardiológico, un problema de diabetes, un problema de, como se dice, presión nerviosa, que yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, hay personas que cuando están nerviosas les sube la presión, pero para que les suba la presión debe haber una patología de base, partamos de eso. Y el organismo, está ya la parte que más delicada tenemos. El sistema inmunológico, el poder, no todos tienen una casa donde pueden salir al patio a respirar. Entonces se están descuidando sectores, nichos muy importantes que hacen a la salud del ser humano. Entonces por hoy tenemos nosotros 3 profesionales de lujo que tienen mucha experiencia en muchos temas en general que vamos a tocar en el día de hoy, y que desde ya le agradezco la presencia, con la nueva modalidad vamos a salir por videoconferencia. Yo ya los presento y basta de lata Ana María, pero realmente hay cosas que uno no es crítica destructiva, es crítica constructiva, porque estamos muchos millones de argentinos en estado de crisis. Los argentinos estamos en estado de crisis, no solo en la parte de salud, sino en la parte de digamos social. Digamos que tenemos, antiguamente se decía, muchas ganas de trabajar, pero los bolsillos vacíos, y cuando vamos a comprar no podemos decirles, denos la mercadería, porque nosotros estamos con el coronavirus, ¿no? Luchando para que este bichito no nos atrape. Bien, hoy nos visita la doctora Marcela Weisman Campos, que es psiquiatra, neuróloga cognitiva, magíster en neuropsicofarmacología. El tema es la fluctuación de nuestros estados anímicos en época del COVID-19. También una gran amiga, la licenciada María Camina, que es kinesióloga y fisiatra, va a hablar cómo manejar nuestro cuerpo en época de pandemia. Y el doctor Federico Bianchi, que pertenece a la sección de ginecología y oncología del Hospital Alemán, va a hablar acerca de
la importancia que tienen los controles ginecológicos, o sea, mamografías y parte ginecológica de la mujer, que sabemos que una vez al año, y generalmente lo hacemos en marzo, cuando venimos de vacaciones, y bueno, empieza el año. Bien, vamos a hacer un pequeño corte y luego comenzamos con las entrevistas. Gracias, señor operador. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Bien, y ya estamos con la doctora Marcela Guaisma Campos. Muy buenos días, Marcela, ¿cómo te encontrás? Hola, buenos días, gracias por la invitación. Al contrario, la agradecida realmente soy yo y la audiencia de escuchar a un profesional de tu talla. Bien, ya hablamos fuera del aire, digamos, con respecto a este tema, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con nuestros cambios, nuestro estado anímico actual? Mira, yo creo que hay emociones directamente relacionadas con el virus y otras directamente relacionadas con la política, relacionada a la toma de decisiones por la presencia de este virus. La primera es que la incertidumbre genera una sensación de amenaza, y ahí yo puedo luchar, puedo huir, o lo que está ocurriendo en una parte de la población, que es que empieza a predominar el miedo. Esa amenaza puede ser de peligro de vida o puede ser de peligro de pérdida de la estabilidad psicológica. De acuerdo a cada persona, las respuestas adaptativas frente a esta situación de amenaza. Se calcula que más o menos el 20-25% de una población tiene mayor vulnerabilidad, o sea, menor resiliencia para adaptarse a una situación novedosa. Y las respuestas que puede generar son más relacionadas a un estado como de hiperalerta, que lo podemos ver como enojos, irritabilidad, pérdida de control, como una cierta desconexión con el otro y con el mundo, ese encierro y falta de ganas y de voluntad para todas las tareas, y eso está condicionando cuando cierta parte de la población tiene que seguir trabajando. No todas esas personas, bajo esta situación de amenaza, pueden funcionar adecuadamente, que esa es la otra parte que yo puedo ver, que luego de la toma de decisiones ambiental, que vos describiste muy bien hace unos minutos, el aumento de estrés con esa disminución de gratificación que estamos teniendo todos, es bastante difícil de sobrellevar, porque es muy parecido casi como a la esclavitud, en donde solo trabajo, pero no puedo obtener gratificación. La adaptación a eso es compleja y cada persona ha hecho lo que pudo para intentar sobrellevar, los que han tenido la posibilidad de seguir trabajando, pero frente a todo lo que es el desafío tecnológico que estamos teniendo. Uh-huh. Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta los niños también, ¿no? Sí, en realidad los niños van a depender mucho de que estos adultos se sientan seguros. La transmisión del apego, de respuestas positivas frente a una novedad, básicamente la familia que se siente más segura es la que puede transmitir a estos niños mayor seguridad. Los que quedan complicados, justamente los que están teniendo mayor injuria económica, probablemente, cómo hacer para transmitir esta sensación de seguridad. Y creo que es el desafío ya en estos días de poder ir ajustando y no perder de vista la variable emocional de los padres, que está muy ligada hoy a lo económico,
porque esa es la incertidumbre que no están pudiendo manejar. Así que sí, hay que hacer hincapié en realidad en los padres para que la transmisión a los hijos sea la correcta. Bien, converso con mucha gente, aparte tengo hijos, tengo nietos, y, y yo lo que estoy viendo es que mamá y papá están acostumbrados a salir a trabajar por necesidad y por profesión. Entonces, los niños están acostumbrados a, salen de la escuela, los que no tienen doble escolaridad, y van a hacer diferentes actividades. De la noche a la mañana se le dice no hay más por el bichito. Bien, mamá y papá no están acostumbrados a vivir las 24 horas del día confinados. Entonces empiezan los roces. Según dicen los abogados, hay más demandas de divorcios, hay más femicidios, maltrato, porque llega un momento que al no haber gratificación, al haberle destruido, digamos, la rutina, y esa es la palabra, no saben cómo manejar la situación. También se está haciendo por videoconferencia o videollamada atenciones con psicólogos, psiquiatras que han aumentado, mejor que vos no lo sabe nadie, pero tampoco es lo mismo hablar como yo estoy hablando a través de una pantalla que el cara a cara. Te escucho. No, la verdad que los que ingresaron a la pandemia con algún déficit emocional, conflicto interfamiliar o un déficit económico, esa es la población que hoy está, digamos, severamente afectada, y son las que algunos, y en líneas generales, más se retrotraen, se encierran, no quieren tener contacto, rechazan la asistencia, que esos son los más complicados y que dependen de alguna participación externa, de algún familiar que todavía tenga algún contacto y puede ingresar, y muchas veces lo que yo hago es que ese familiar conecta la camarita para que yo pueda evaluar al paciente e intervenir a tiempo, ¿no? De todo lo que es la complejidad hoy del aumento del consumo de tabaco, de alcohol, el aumento de lo que es juegos por internet, y en búsqueda de esa gratificación, incluso gastos desmedidos de dinero, como intentos de conseguir más dinero a través de los juegos en línea que hoy hay, el aumento de lo que es los trastornos alimentarios y los trastornos del sueño. Esos son los 3 focos por los cuales hoy están consultando, pero siempre necesito una participación de algún familiar o vecino. Incluso me ha pasado con el portero del edificio, preocupado por alguna persona, y a través del portero del edificio conecto. Al que puede, obviamente, y que está en situación de gravedad, lo sigo evaluando en el consultorio o en los sanatorios. Eso seguimos con la asistencia. Lo más difícil es conectar con la gente que está ya más grave, porque se meten para adentro, no quieren tener y creen que realmente no hay posibilidad de salida. Las consultas de personas que tienen deudas de 4 millones de pesos, que nunca en su vida han tenido deuda, ¿no? Y cómo gestionar eso frente a personas que llevan buen vínculo y que sienten que están estafando a otros. Entonces, ¿cómo hacer para gestionar las emociones y comprender que todos estamos con una vivencia parecida y que tenemos que hacer lo mejor que podemos y aceptar lo que no podemos? Y que en líneas generales va a tender a resolverse, todavía no sabemos bien cómo, pero yo creo que esa población más vulnerable que está encerrada, esa hay que ayudar desde afuera, un vecino o alguien que sepa, con algunas de las líneas de ayuda que hoy están. Claro, porque como bien dijiste, están, digamos, apareciendo nuevas adicciones en personas que no las tenían. Por ejemplo, me tomo medio vaso de vino para poder dormir de noche. Y también en eso hay que tener cuidado, porque quizá son personas, y eso quiero que lo expliques vos, que ya toman digamos, algún sedante más el vino. ¿Qué pasa en ese caso? Ha aumentado el consumo de lo que son depresores en líneas generales. El alcohol es un depresor
depresor y los psicofármacos utilizados fuera de receta, como las benzodiazepinas, son depresoras. La gente busca calma y se confunde con estos depresores que en un inicio parece que me calman, pero en realidad empeoran mi estado anímico, por eso están contraindicados, ¿sí? Distinto si yo vengo haciendo un tratamiento por trastorno de ansiedad, pero en este momento combinar un malestar anímico, la falta de gratificación, la incertidumbre con alcohol es el peor negocio para las emociones. En el momento pareciera que me calma y me induce el sueño, pero en realidad voy a tener despertares más tempranos, voy a tener todos los síntomas de rebote, porque luego que ingiero un depresor hay un efecto de rebote. Y esto es lo que se está viendo en consultas, digamos, por fluctuaciones del ánimo, no previas, pero sí producto del trastorno por el alcohol más el trastorno por el sueño. Así que eso sí hay que transmitir esa información, que los depresores no es lo mismo que aumentar la gratificación o que relajarme. Lo que sí ya veníamos en un déficit social de cómo relajarnos. Y por eso también hay un porcentaje de población que yo veo que esto de parar todo los calmó y los benefició, con el síndrome de la cabaña, como le decimos ahora, a esto de estar encerrado y yo estoy bien, ¿no? Como que todo el estrés relacionado al mundo y a lo que me pedían para hacer ya, y responder mails y chat y lo que yo venía atrasado con mi vida, al menos todo eso pararon de presionarme. Entonces también hay un grupo interesante que esta calma les ha sentado bien. Bueno, yo tengo mi duda en le ha sentado bien. Tengo un grupo de amigas numerosas donde a través bueno, de diferentes medios nos conectamos, perdón, y dicen, nosotras nos sentimos bien, nosotros no queremos salir. Esa es otra, porque El síndrome de la cabaña. no es sentirse bien, sino que tienen miedo a salir y se conforman con estar como decís, en la cabaña, que eso es insano, y más en las personas de la tercera edad, que la tercera edad, que ahora se entra, bueno, alrededor de los 60, 65 años, es una mujer que todavía puede dar mucho, profesionalmente hablando, y en lo que se desempeñe la persona. Esto tiene que ser progresivo. En realidad, que cuando a mí me encierran y yo me pueda adaptar a esta situación es la primera parte. Sí, cómo después volver, cuando me amplían el lugar, a salir y volver a recuperar seguridad, es todo un proceso que algunas personas lo van a poder hacer automáticamente, así como cuando los encerraron se adaptaron, también cuando me abren el espacio vuelvo a la adaptación. Entonces va a haber un grupo que no va a sentir esa dificultad y va a haber otro grupo que sí va a persistir este estado de hiperalerta y de miedo y que los va a condicionar a empezar a ampliar su horizonte y a salir. Uh-huh. Eso también lo vamos a encontrar. Aparte la parte, uno dice, bueno, se hace gimnasia a través de la... Bueno, algunos la hacen, otros nunca la hicieron y no están acostumbrados. Y yo saliendo una vez por semana, como estoy saliendo, te aseguro que a mí me cuesta caminar en línea recta y no camino más de 2 cuadras, porque pido que el taxi me deje a 2 cuadras para caminar esas 2 cuadras, y con una inseguridad total, porque aparte, entre el barbijo, los anteojos y la máscara, sí, y que se empaña todo a la vez, no se ve absolutamente nada, pero uno se tiene que cuidar. Entonces, el hecho es todo fatigoso, el salir a la calle o el salir a trabajar. Sí, es agotador todo lo que es la rutina novedosa que tenemos que tener como para poder salir a la calle, pero lo que más cuesta es esto de que cada vez que me pongo el barbijo, cada vez que veo a alguien con barbijo, recuerdo la amenaza. Y esa vivencia es difícil. También esto de poder visualizar las caras por la mitad. Nuestro cerebro está hecho para poder ver globalmente una cara e identificar al otro. Acá toda persona a medio tapar para mi cerebro es una amenaza. Es un ladrón, es alguien que me quiere dañar. Entonces, ¿cómo acostumbrarme a esto
es lo que genera tanto agotamiento. Uh-huh. Aparte uno, por ejemplo, otra de las cosas perdón, que yo estoy viendo, sí, perdóname, es la falta de reflejos. Al haber estado tanto tiempo encerrado en la casa, en donde no hay nada que se mueva, no tengo que esquivar cosas por la calle, el colectivo. Entonces, cuando salgo a la calle estoy mucho más lenta y se han visto un aumento de los accidentes de autos, porque estamos manejando menos. Entonces, de que mi cerebro recibe el color rojo del freno hasta que lo recibe y frena, esto está enlentecido, ¿sí? Por eso que tengan atención los que salen a la calle y los primeros tiempos cuando se reactiven, porque vamos a estar todos con menos reflejos, más enlentecidos, y eso nos pone mayor en riesgo, que es un poco lo que vos describís, que te sentís, digamos, como que no tenés las mismas respuestas que antes. Exactamente. Esto se recupera en líneas generales, porque no es lo mismo el estar sentado en su casa y con este tipo de comunicación, ¿no? Que nada ocurre, y está todo quieto a mi alrededor. La última pregunta, porque sí. Nuestro bloquecito llegó a su fin. En más de una oportunidad, la doctora Müller viene al programa y ha venido a hablar de adicciones, ¿no es cierto? Y hablamos con vos de adicciones. Ahora, yo pregunto, y no tenés por qué saberlo, ¿se abrieron las agencias de juego? En realidad todavía no. Sí, lo que está es todo lo virtual. Bien. Circulando. Bueno. Todo lo que sería la red oscura existe y ha aumentado todo lo que son los jueguitos en los cuales ellos tienen que gastar dinero para conseguir una vida, todo lo que es videojuegos, eso ha habido un pico. Bien. De uso, pero todavía las agencias no están abiertas. Sí, ojalá que nos quedemos, que abran primero otros sectores. Y no estoy en contra de las agencias, pero si está pasando lo que estás contando, me imagino que el jugador va a ser más compulsivo que antes, y eso es mi opinión muy personal. Sí, lo que vemos es que van al alcohol, pero, o sea, esa necesidad de gratificación inmediata y de recompensa rápida. Bien. Son los que van mucho al alcohol. Bien, excelente realmente la nota que nos diste, y no va a faltar oportunidad de que estés acá en la radio sentada, porque la radio para mí ya no es la radio de esta manera, a pesar de esta muy buena conexión que por suerte descubrimos en época de pandemia. Te agradezco. Gracias, Ana María. Marcela Weisman, te agradezco de corazón lo que nos has brindado y ayudado. Señor operador, gracias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ecomedios presenta los números de la suerte, auspiciados por Carnes Seleccionadas Benito, Tapalqué y Lisandro de la Torre Mataderos, Carnicería Mamá Marta, Cañada de Gómez y Juan Bautista Alberdi, y dicen que la ciudad tuvo en el primer lugar al 8.593, 8593, la provincia 7.428, 7428, Córdoba 6.196, 6196, Santa Fe 8.020, 8020. La presentación de Barcacha, tortas y helados todo el año en Rivadavia 2030. Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220. Volvemos 15 horas 30 minutos. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes, por estar ahí, en la caja del súper, como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo, por el optimismo, por darle para adelante. Aislados, pero más unidos que nunca. Argentina unida. Argentina Presidencia. El mejor gimnasio te espera. OnFit es de primera. En OnFit vamos a cuidarte.
No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Y continuamos con nuestro programa. Y ya estamos con la licenciada María Camina, ya la presenté, kinesióloga y fisiatra. Y le quiero decir a la audiencia y también a Marcela Weisman que están abiertas las agencias oficiales de lotería, porque esto fue de casualidad. Justamente estaban pasando, digamos, en el cortecito comercial que tenemos, una agencia dando los números que habían salido en el día de hoy. Así que bueno, otro vicio ya más instaurado. Bien, muy buenos días. María, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Un gusto escucharte realmente para hablar de este tema, ¿no?, que preocupa. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Realmente, María, en época de pandemia. Bueno, vos pensás que de un día para el otro la gente se tuvo que quedar en su casa, no solo no ir a trabajar, sino no ver a lo mejor a sus seres queridos, no ir a un gimnasio, no ir a atenderse en kinesiología, ¿sí? O sea, fue así. Hoy todos se quedan en casa por 40 días, que sabíamos que se iban a ir extendiendo. Las personas jóvenes o que están muy enganchadas con la tecnología siguen moviéndose a través de los medios, o sea, utilizan Instagram o alguna otras plataformas para hacer gimnasia que los siguen dando los mismos gimnasios, ¿sí? O los mismos clubes le siguen dando a sus socios la posibilidad de atenderse, de trabajando, ¿no?, con su cuerpo. Kinesiología estuvo sin trabajar durante unos meses, así que solamente se les daba una atención vía teléfono, o sea, por videollamadas en algunos casos, y otros quedaban sin ningún tipo de atención. Hoy ya los pacientes pueden volver a retomar la kinesiología. Entonces hay que ubicarse en las personas, como decimos, de la tercera edad. Algunos no manejan los medios, o sea, no manejan WhatsApp, no manejan Instagram, YouTube, alguna de las armas tecnológicas que hay como para moverse. Y están solos, o sea, los hijos no los pueden ir a ver, sus nietos no los pueden ir a ver. Algunos, como te dije, si manejan por lo menos las camaritas por WhatsApp, pueden conectarse con su familia, y otros no. Esa persona, como dijo la doctora Weisman, van perdiendo conectividad con los otros. Como dijiste vos, no se levantan, se quedan sentados, pasan de un sillón a otro, algunos se quedan en la cama, otros se quedan con el camisón o el pijama. Total, ¿para qué me voy a levantar y hacer algo? Yo creo que las personas, los familiares, tienen que estar atentos cuando esas personas se decaen tanto. Y algunos tienen familiares, otros no. Bueno, los vecinos. Hay vecinos que se preocupan, que les llevan y les dejan comida, por ejemplo, en la puerta, y les tocan el timbre y se van para que la recojan. Eso, por ejemplo, donde vive mi sobrina en Bahía Blanca, lo hacen en todo el edificio, ¿sí?
a través de las ventanas se hablan, mantienen diálogos, y uno cocinaba un día y les dejaba a cada uno de los vecinos un paquetito. Y así iban haciendo, cada uno iba cambiando. Y eran gente joven y gente de la tercera edad. Entonces estaban un poco más incluidos. Entonces, es importante moverse, ¿sí? Es importante caminar, es importante que hagamos algún ejercicio. El hecho de estar quietos hace que, para satisfacernos, también comamos, ¿sí? Comamos de más y busquemos cosas ricas para comer, para sentirnos gratificados por este encierro. Y también yo pienso, María, que el inapetente, Sí, el que realmente no tenía ganas de, al vivir solo, de cocinarse para él o ella, ese también esa persona también es un problema grave, sí, porque la familia no Es- sabe si come o no come. exacto. Y a lo mejor, o si no come porquerías, o sea, come enlatados o come congelados, ¿sí? O come algo que no tenga que prepararlo, que no tenga que sentarse y decir, bueno, voy a comer. Lo como mientras miro la televisión, a lo mejor en el sillón, y me como un sándwich de Y hambre y un sándwich. O abro una lata de algo y como eso. Y lo peor son los que compran el cubito de sopa, ¿no? Que yo digo el agua sucia, y que me O perdonen. peor, que compran ya la sopa que vos le tenés que agregar Exactamente, el polvito para el mágico polvito. para ni siquiera tener el trabajo de Preparar tu hervir. sopa. Exacto. Eh, Eso no se está tomando en cuenta. Se está tomando en cuenta No. solo el coronavirus. Sí, que también hay que tenerle respeto, no miedo. Yo creo que si hay familiares de la tercera edad y vos tomás los recaudos, podés ir a su casa. O sea, vos podés ir a ver a tu mamá o a tu papá o a tu abuelo si tomás los recaudos. O sea, si vos vas y pones no, si no tenés una bandeja con el trapo, con la bandina, es suficiente. Si no, dejas los zapatos afuera y te llevas unas pantuflas, apenas llegás te podés sí o sí lavar las manos y mantener la distancia con la persona, pero por lo menos charlas face to face, ¿sí? Que eso también es importante. Y así también lo haces poder trabajar, porque decís, bueno, dale, sentate, vamos a movernos un poco, hay ejercicios que se pueden hacer sentados para poder empezar. ¿Y vos tu ¿Sí? profesión cómo la estás llevando? Porque tenés el Bueno, contacto directo con los claro, pacientes. la primera etapa fue nula, hoy ya reintegramos al trabajo con todos los protocolos en los cuales tengo que tener la bandeja sanitante antes de entrar, tomarles la temperatura, sí o sí tienen que venir con tapabocas o barbijos, tienen que llenar un formulario en el cual, que es una declaración jurada, digan que están bien, que no han viajado en los últimos meses al exterior. No se tienen que usar descartables, yo al paciente se tiene que quitar la ropa cuando entra al box, y se tiene que colocar un descartable, la camilla se desinfecta entre paciente y paciente, no puedo atender más que un paciente a la vez, o sea, se tiene que ir ese paciente y a los 15 minutos recién puede entrar el segundo. Lo ideal es que no haya tampoco nadie en la sala de espera. Trabajo sin la secretaria, por ejemplo, lo hago online, que ella vaya autorizando a los pacientes, pero para ser menos personas dentro del consultorio. Por más que es grande, trato en lo posible que sea el menor control. En el edificio tienen el trapo en la entrada también, así que por lo menos es algo más. Le pones alcohol en las manos o le decís que yo les pongo alcohol y si quieren pueden pasar al baño a lavarse las manos. Todo es descartable. Y Camila, te hago una pregunta. Por ejemplo, yo sé que hay profesionales que adoptaron, cada uno trata de aportar lo mejor posible para pasar este trance, ¿no? Este mal trago. El hecho de, si tienen que ver el paciente al profesional, sí, el profesional lo revisa.
y rapidito lo saca del consultorio y le dice a través de videoconferencia, nosotros, o videollamada, nosotros vamos a conversar. ¿Están todos preparados para hacer eso? Porque si ya la figura del médico inhibe, aditivo nuevo, ¿da resultado? Mira, igual creo que si vos tomaste el recaudo, los protocolos que te exige el ministro de Salud no están así. Yo trabajo en una clínica y los médicos están trabajando con todos los protocolos y las distancias, pero se los atiende y no hay una videollamada posterior, excepto que el paciente necesite algo y para no trasladarse sí hacen la videollamada. El diagnóstico se lo hacen ahí. Uh-huh. Por lo menos es lo que yo vi. Bien. Lo que sí hay es que, bueno, si usted tiene alguna otra consulta para no trasladarse, ya sabemos cuál es su patología, o quiere saber el resultado de los estudios, lo podemos hacer por videollamada. Eso sí lo hacen en muchos lugares. En otros no. O sea, se lo ve al paciente con todos los protocolos que exige el Ministerio de Salud. Y camina. La realidad también es que la gente mayor trata de no ir a los Exacto. hospitales. Ese es el lugar donde se pide que no se vaya. Exacto. Hospitales. Pero no olvidarse de la vacunación. Exacto. No, los vacunatorios y los de lugares para vacunar están, o sea, y muchos hospitales tienen divididas las áreas. Por ejemplo, el Hospital de Clínicas tiene divididas las áreas. Muchos, creo que todos, si está con fiebre tiene que entrar por este lugar y si no tiene que entrar por el otro. Claro, el adulto mayor tiene que lidiar, por un lado, con la sensación que tiene de yo salgo y me contagio y no puedo, y no, realidad, algo así como estigmatizado. Y después, el adulto mayor no tiene miedo a contagiarse, no sale porque no lo dejan. Exactamente, a eso iba. Y por el otro lado, que está la familia, que le dice, no se puede, no te miro a través de la ventana. Entonces, es aislarse psíquica y físicamente. Quiero que deje. Se dejó ver a los nietos, por ejemplo. Por eso, o sea que es más el dolor que, no vamos a decir que al contagio, porque nadie quiere contagiarse, pero la situación para mí no da para más. Bien, quiero que dejes una recomendación, un consejo para todos los que nos están viendo y también escuchando. Bueno, que se muevan, que hagan actividad física, ¿sí? Si pueden hacerlo a través de los medios, que lo hagan. También sería bueno que la televisión en algún programa les dé gimnasia. Uh-huh. Antiguamente se hacía. Exacto. No se hace ningún programa, lo único que te hacen es comida y torturarte con cuántos muertos hay. Exactamente. Uno te dice, bueno, vamos a hacer media hora de gimnasia o 10 minutos de gimnasia para moverse. Bien. Y después sigan en su casa. O sea, yo lo que les recomiendo es eso, que se muevan, que no se atrofien, porque no es solamente que no se te atrofie la mente, sino que no se te atrofie la musculatura. Bien, María, yo te agradezco muchísimo. Bueno. Clara, didáctica como siempre. Te mando un beso grande y bueno, ya nos veremos. Chao, chao. Adiós. Bueno, ya estamos con el doctor Federico Bianchi. Ya lo presenté y va a hablar acerca de la importancia de los controles ginecológicos. Muy buenos días, Bianchi, ¿cómo estás? Hola Ana María, buenos días, ¿cómo le va? Muy bien, un gusto. Gracias nuevamente por la invitación, como todos los años. Yo siempre te digo lo mismo, te pido por favor, soy viejita, pero por favor tú te ames, porque me siento mejor. Bueno. Te habilito como siempre, Federico. Bueno, le cuento, cuando hablamos de lo que es controles ginecológicos, hay que primero discriminar dos cosas, ¿no? Una, ¿qué patología es prevenible? O sea, ¿qué patología requiere un control ginecológico, hablando oncológicamente, y cuál no? Si nos referimos al cáncer de endometrio o al cáncer de ovario, le tendríamos que decir a las pacientes que no tienen que consultar para controlar ese tipo de cánceres porque en la actualidad lamentablemente no tenemos un screening, un tamizaje o una detección precoz para esas patologías. Sí, por supuesto, todo lo que sea urgencia ginecológica debe concurrir a un centro de salud, a un hospital o un sanatorio.
La paciente, nos referimos acá exclusivamente a la que es asintomática, aquella paciente que no tiene síntomas, no tiene que concurrir para cáncer de endometrio o cáncer de ovario. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer de cuello uterino o el cáncer de mama? Empezando por el cáncer de mama, que es más frecuente, la paciente que es asintomática puede retrasar los controles oncológicos, los controles por screening. Estoy hablando exclusivamente de la paciente que no tiene síntomas, y esto tranquilizar a las mujeres de que no requiere que estamos en pandemia, ¿qué hago? Hace un año que se me cumplió el control, corro riesgo. La realidad es que uno no le puede garantizar que no corre riesgo, sí le podemos decir que no necesita, que si hace un año y 2 meses, un año y 6 meses que no lo controla, correr desesperadamente al ginecólogo para hacerse una mamografía. ¿Qué pasa con el cáncer de cuello uterino o el screening para cáncer de cuello uterino? Sabemos que si la mujer se hace los controles rutinariamente todos los años, ella puede estar, si tuvo 2 controles negativos, puede estar hasta 3 años sin hacerse el Papá Nicolau, por lo tanto que si está en ese escenario, la paciente no tiene o no se tiene que preocupar por ir a hacerse el Papá Nicolau. Pero tenemos, por supuesto, muchísimas excepciones, ya que en lo que respecta a controles ginecológicos en pacientes asintomáticas, es lo que le acabo de comentar, mientras que hay distintos escenarios, las pacientes que durante o en marzo se hizo un control y se detectó, o la paciente que en marzo se operó, o la paciente que en marzo se diagnosticó, ya son muchísimos escenarios en los cuales ahí dependiendo de la paciente se va haciendo telemedicina y se va hablando con las pacientes, como así también las que están en controles oncológicos. En control oncológico prima lo que es la telemedicina. Ujú. Bien, vos estás en el hospital alemán, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué recaudos se toman cuando una paciente va a pedir consulta? O Lo que estar en las consulta, agendas, sí. las agendas de control ginecológico están suspendidas por el momento. Cada servicio, por supuesto, ginecología tiene, a diferencia de otros, lo que es el control anual rutinario, pero hay 24 horas la guardia habilitada para lo que es cualquier consulta, o aquella paciente que quiera consultar o que requiere una receta puede consultar, pero lo que le decimos es que generalmente si tiene un control ginecológico y esa paciente es asintomática, puede no consultar durante la pandemia. Ujú. Porque en más de una oportunidad que has venido a hablar, hablamos sobre la importancia de los controles, porque uno no sabe en un año y pico qué puede pasar. Vamos a suponer por decir algo, un quiste de ovario. Sí. Entonces, ante un caso así, ¿es atendida la paciente? Sin pasar si la por una paciente... guardia, digo, porque ya decir pasar por la guardia, Federico, es temor al contagio, temor a lo que me van a hacer si está desinfectado, temor al de al lado, que parece que la persona que está al lado es la persona que la va a contagiar seguro. Entonces, es como una cosa que sentimos, y supongo que lo sentirás no vos en persona, sino que lo verás, que es difícil de manejar. Sí, primeramente se toman todas las medidas de seguridad. Cuando hablo de guardia, nosotros tenemos en el hospital alemán la guardia es exclusiva de ginecología, es decir, que no comparten con ningún otro paciente que no sea ginecológico. Perfecto. No están dentro de lo que es la guardia de clínica o la guardia de pediatría, no es una guardia única. ¿Sí? La guardia del hospital alemán tiene exclusivamente una guardia para el servicio de ginecología. Por lo tanto, ya ahí el número de personas va a ser mucho menor. Y decir guardia, obviamente, la guardia, con una cuestión semántica, es una guardia de emergencias. Si alguien consulta una guardia es porque tiene un dolor que no puede esperar. Dolor, pérdida, ¿no es cierto? Lo que fuere, Sí. que tenga la necesidad, una pérdida, un sangrado, es una urgencia, no una emergencia, dependiendo el caudal del sangrado que tenga, pero tienen la seguridad, se toman los recaudos, se le dan barbijos, se las separan, es decir, que no están todas amuchadas dentro de lo que es la guardia. Sí, si no, todos los médicos estaríamos, si bien estamos muy expuestos, estaríamos mucho más expuestos a lo que es.
Comúnmente, Bianchi, en 4 o 5 meses, vamos a poner 4 meses y medio, ¿cuántas pacientes atendés? O sea, estimativamente. ¿Fuera de la pandemia? Exactamente. Y hágale un cálculo de más o menos 400 pacientes por mes, entre Ajá. 400 a 900, dependiendo. Quiere decir que vamos a hacer un promedio de 600 pacientes Sí, en este momento, o sea, crucial, ¿no es cierto? No tienen la debida atención. Por ejemplo, la paciente que va y quiere saber si debe continuar con su DIU, con pastillas, con lo que fuera que se cuida, la paciente que siente una molestia, pero no es, dicen, a mí me molesta, me arde, me esto, me lo otro, pero no es para una guardia, porque no todos tienen acceso a lo que vos estás diciendo de lo que es una guardia ginecológica y en el hospital alemán. Dejemos de lado el hospital público, donde si bien reciben muy buena atención, están totalmente enfocados a lo que se debe al coronavirus. Pero a mí no solo me tiene preocupada la parte ginecológica, sino en sí todo el resto de las patologías que padece el paciente, que de pronto no va a morir de coronavirus y va a morir de un infarto si no tiene un seguimiento. sí, totalmente. Primero, en esta situación de pandemia debemos darle prioridad a las patologías, justamente como dijo usted, para no exponer, y tenemos la que es alta prioridad, la que es una mediana prioridad y la que es baja prioridad. Toda paciente con una patología asintomática tiene una baja, o sea, entra a lo que es baja prioridad y se puede esperar, ¿sí? Patología asintomática es que tenga una alteración menstrual, que tenga un quiste de ovario con de síntomas, toda aquella que requiere una receta, hay que instaurar lo que es la telemedicina. Hay que evitar que la paciente consulte para una receta. Para eso, cada centro de salud tiene que tener un servicio en cual disponga la posibilidad de darle a una secretaria, derivarla a su médico tratante y que el médico le haga una receta de la manera que disponga cada centro de salud. Tenemos que evitar exponerla innecesariamente, y la realidad es que si tomamos el 100% de las patologías ginecológicas, las que requieren una resolución urgente son menos del 10%. Por lo tanto, no hay que asustar que la mujer no se hizo el control ginecológico y tiene que ir corriendo a hacérselo porque hace 3 meses que no se lo hizo. Perfecto. Sí sabemos que muchas otras patologías, y de ahí es que la telemedicina es fundamental, si la paciente tiene un síntoma muy agudo, hay patologías, sobre todo oncológicas, que la biología es lo que prima, y que ahí sí la biología nos va a decir es urgente o no, y eso hay que hacer, por supuesto, con un equipo multidisciplinario, definir paciente por paciente, pero pacientes asintomáticas en general no tendrían que preocuparse en la actualidad por ir corriendo a un centro de salud, a un hospital público, lo que fuera. Bien, lamentablemente nuestro programa llegó a su fin, pero lo que quiero es que le hables en forma personal a todas estas mujeres que, y también los hombres pueden escuchar, ¿no es cierto? No, es una patología, digamos, estamos hablando de la mujer. Como para que le cierre la no preocupación. Primero, las mujeres generalmente es como el odontólogo, el ginecólogo, eligen su ginecólogo y lo siguen. Ginecólogo o ginecóloga es lo mismo. Consultarlo, que ellos definan qué hacer, que no se preocupen si la paciente no tiene síntomas en que va a tener algo grave porque pasaron 2 o 3 meses que no se hizo los controles, y que ante la duda o ante un cuadro urgente, que consulte con su ginecólogo, porque los ginecólogos muchas veces están atendiendo, muchos están atendiendo. Perfecto. Si bien la carga de ginecólogos o el staff de ginecólogos de todos los centros es menor, siempre hay alguien que los va a atender. Bien,
Bien, Bianchi, como siempre, un placer entrevistarte. Será hasta una próxima. Bien, Muchas gracias. Hasta gracias luego. a vos. Con respecto a la audiencia, recuerden, el próximo martes en este mismo horario los espero y le quiero mandar un saludo muy grande a Ámbar, que creo que nos está viendo y escuchando, y le quiero decir que esta noche, como todas las noches, su abuela le va a contar su cuentito a través del teléfono. Bien, es la época de coronavirus y nos tenemos que ir adaptando. Un beso muy, muy grande a todos y hasta el próximo martes. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,